Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién es el más grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura, ¿verdad? Aquí nos habla de los niños, de los pequeños, pero en realidad es poner a ver una cosa. No tiene nada que ver con los niños. Tal vez sí, Jesús recibía a los niños y decía también, qué lindo, dejen que los niños vengan a mí. Mi algo entero de allá, si ahí, entero de allá, le gusta la mitad y Pepe en la inocencia. Bueno, entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que el evangelista nos quiere decir cuando Jesús recibe a los niños? Va mucho más allá de recibir simplemente a estos niños, etcétera, etcétera. Ya me llega chocolate, galletita, todas esas cosas. No, va mucho más allá. ¿Qué significa, queridos hermanos? Justamente el valor de la sencillez y el valor de la inocencia que nos lleva al valor también del servicio. Yo recuerdo antes cuando mi sobrinito pequeñito, era porque lo vi nacer, incluso lo tenía mongacuá, más o menos viejo, porque en mis vacaciones de seminario se añangarecola ese sobrino ire, ¿verdad? Porque la mamá trabajaba, que esto, que aquello, en sus cosas de la casa, entonces, porque haciendo ya pensaba cacuajo. Y era interesante, ¿verdad? Porque vos a ese mitad y le decís, bueno, venimos, rápido, toma boete, llévale rápido, corriendo, llévale a tía. O sea, ya, anda a decirle tal cosa, ojo, o sea, una disponibilidad, el que te escucha, el que obedece, ¿verdad? Así son los niños, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, cuando estamos hablando aquí de la comparación que se está haciendo, quién es el más grande en el reino de los cielos, nos está diciendo a nosotros, quién se hace por eso, dice como un niño. No es que nosotros vamos a hacernos entonces como un mitaí chiquitito, que esto, que aquello, imposible. ¿Se acuerdan Nicodemo? Dentro de la ironía joánica también dice, pero entonces nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo, volver al seno de nuestra madre. Hay que nacer de nuevo y se veña de llena. No, esa es una ironía para darnos a entender, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener los valores y los principios de Dios bien encarnados, y estos son los valores que nosotros podemos encontrar en los niños. La humildad, la prontitud, la obediencia, la ñamongacuá, ponano lleva, con amitacuera, un miedo a esa caña de hina. Así tiene que ser el hombre. Así tenemos que ser disponibles. Pero cuando le educamos bien, porque ya ahí la mitad y la lleva ahí, a la mitad y lleva que es egoísta, por ejemplo, la juguete mirando, no participa se ve otro mitad en Boriajundi, etc. No, este es mi juguete, oreco bebé, 100 oreco bebé. Jamás me la un boye poco y para jugar, jala y hoy la y tú. No, ese es tuyo, ese es tu juguete, ello que se ve al maízagua. Así que, queridos hermanos, aquí estamos mirando las virtudes de las que nos está hablando la palabra de Dios. Y por eso dice, el que recibe a uno de estos pequeños, es decir, el que recibe las virtudes del servicio, el que se pone a disposición de los demás,
el que es obediente a la palabra del Señor, el que quiere hacer crecer y tiene ojos que miran siempre el bien, porque no hay maldad. ¿Entienden? Estas son las virtudes, queridos hermanos. Y esto quiere decir el que recibe al niño. Quiere decir que la ñandeñan de tu yacueo, entonces la ya perdé punto ya hoy. Y por eso el Señor nos vuelve a llamar para que volvamos a recuperar, a recibir estos valores esenciales y fundamentales del Evangelio. El Evangelio en este caso, a través de esta parábola o de esta narración, que seguramente también pudo haber existido, no hay ningún problema que Jesús haya recibido a los niños, pero a través de este hecho nos enseña algo mucho más profundo el evangelista, que tenemos que vivir las virtudes de la obediencia, las virtudes de la disponibilidad, las virtudes de la generosidad, las virtudes del servicio, queridos hermanos. Y por último termino como Jesús justamente hace esta parábola. Si uno tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿acaso no deja las 99? ¿Qué tiene que ver esto con recibir al niño? Y justamente, queridos hermanos, quiere decir que si vos perdiste una de tus virtudes esenciales y fundamentales, que es el servir a los demás, el abrir tu corazón en la sencillez hacia los demás, entonces tenés que ser como este que tiene sus ovejas, este hombre que perdió uno solo, pero sin embargo es capaz de arrinconar un poquitito esas 99 que tiene como virtudes y se va para buscar y trabajar sobre esta virtud del servicio, sobre esta virtud de la generosidad, sobre esta virtud que nosotros hemos perdido, queridos hermanos. Así que ya lloré que en la peña de Yara lleva para reconocer, darnos cuenta, ya esa cuá. Peña de Yara lloré añade Gina a través de su evangelio. Solamente así, queridos hermanos, cuando no tenemos en los ojos maldad, o no tenemos avaricia, o no tenemos deseos simplemente de enriquecernos ilícitamente. Claro, queridos hermanos, que con estas virtudes de los niños vamos a hacer crecer nuestra familia, nuestra nación, nuestro propio mundo. Que así sea. Que así sea.